Amigos, bienvenidos. En el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay hay reclamos que apuntan a la minería. El malestar ciudadano parece imperar tras cientos de denuncias por daño ambiental dentro de la zona urbana del cantón. Las autoridades son señaladas por haber emitido desde 2015 permisos de operación y uso de suelo para al menos 3 concesiones mineras que realizan sus trabajos en los márgenes de los ríos Siete y Guanache. Más grave aún es la contaminación de las aguas de estos ríos con metales pesados, de acuerdo a informes del Ministerio del Ambiente. Pese a los controles y suspensiones temporales, las actividades mineras podrían continuar en las laderas de ese cantón azuayo que separa las provincias de Guayas y El Oro. Iván Maestre y un equipo de Visión 360 llegaron allí para contarnos sobre la contaminación en la Ponce Enríquez. Es de noche en el cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de Azuay. Y esta cobertura ha empezado a esta hora porque durante meses hemos recibido denuncias de varios habitantes de este lugar. Todo parece indicar que concesiones mineras operan cuando se ha ocultado el sol para evadir los operativos de control, ya que según moradores, los trabajos fueron clausurados por más de una ocasión. Pero sin embargo, aquí a veces retiran los sellos y siguen trabajando, ¿no? Han sido vulnerados los derechos de la naturaleza porque todo esto de aquí, 2.5 hectáreas de terreno, era antes vegetación. Estamos en plena zona urbana, en el barrio 7 de Abril, a muy pocos metros del principal río que atraviesa la ciudad, el río Guanache. Marcelo Armijos vive a pocas casas de donde estamos ubicados. Él dice ser testigo de los trabajos que en las noches se pueden evidenciar. Vive aquí hace 30 años y cree que con el tiempo serían desalojados a cambio de permitir la explotación minera. Suspenden 1 mes, 2 meses, vuelven a sacar los papeles y siguen trabajando. Mire, vea, este es el cauce del río, ¿no es cierto? Este es el cauce del río, vea. De repente venga por ahí por ver una acrecentada, viene, se nos lleva a la cancha de la 7 de Abril, que está al ladito, usted mismo conoce, ¿no es cierto? La cancha de la 7 de Abril. Desviaron el cauce del río. Desviaron el cauce del río. Vea, si esto era puro cacao, naranja, sembraba un guineo, todo. Pero ya no... Se apagaron las máquinas. Ahorita acaban de apagar las máquinas porque ya saben que nosotros estamos por aquí. O sea, nuestra presencia los alertó. Exactamente. Pero constantemente prenden estas máquinas y trabajan en las noches. Todas las noches prenden eso. ¿Por qué lo hacen en las noches? ¿Por qué? Porque son ilegales, trabajan así escondidamente ya. Nuestro recorrido ha durado un par de horas y al llegar había sonidos y luces encendidas. Luego de unos 20 minutos, solo silencio. Tal vez por nuestra presencia, quizás no. Lo cierto es que la policía fue alertada y tuvimos que marcharnos. Ya por la mañana regresamos al mismo lugar. Ahora las máquinas están apagadas y pudimos notar la presencia de personas dentro de las instalaciones. Desde fuera se evidencia tuberías, lo que podría ser el taponamiento del río y una aparente intervención a la vegetación del lugar. Las concesiones que aquí se han instalado operan desde 2015. Con la aprobación de las autoridades locales, pero también nacionales. Sin embargo, estas explotaciones mineras no han cumplido con los permisos ambientales, mucho menos con un plan de manejo ambiental que garantice las normas básicas durante la extracción de minerales, según informes del Ministerio de Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero. Intentamos conseguir una versión sobre lo que notamos en la noche. Un guardia aseguró que aquí no se está operando, que este sitio ha sido clausurado. Sin embargo, no existen sellos de suspensión o clausura. Sobre lo ocurrido la noche anterior, mencionó que los ruidos se deben al funcionamiento de una planta generadora de energía. Una operación habitual, dice.
que se hace en función de mantener equipos electrónicos encendidos, no por trabajos de minería. Pasado el mediodía fuimos alertados sobre un posible operativo de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCON. Funcionarios de este organismo ingresarían a la zona con la intención de colocar sellos de suspensión. Y así sucedió. Justamente en el mismo lugar en el que por 2 ocasiones habíamos visitado. Terminado el operativo, solicitamos una versión de las autoridades. Se nos dijo que más adelante, y avanzamos junto a ellos a otra concesión. ¿Dónde es eso? Más allácito, la doctora sabe. Ya, van hacia allá, ellos no van a hablar ahora. Fuimos impedidos de acceder, pero no fue difícil comprobar que aquí el nivel de afectación es evidente. Adentro se exigían documentos y se evaluaba el tipo de trabajo. A los pocos minutos, sellos de suspensión. Los funcionarios de ARCON no emitieron comentarios en cámaras. Pero finalmente la jefe político del cantón conversó con nosotros. Hoy hizo un operativo de la Agencia de Regulación y Control Minero y ha puesto sellos de prohibición a 3 concesiones mineras. ¿En qué han fallado? ¿Por qué se las suspende? Ya, bueno, una de ellas es porque no tiene licenciamiento ambiental y porque lo hacen de una manera antitécnica a la minería. Es eso, no es porque están dentro de la zona urbana. Bueno, eso lo tiene que determinar el GAT municipal y decir que no está en zona urbana o que está en zona urbana. El alcalde de Ponce Enríquez nos recibe para responder por qué operan estas concesiones en una zona tan sensible de su cantón. Las autoridades competentes otorgaron todos los permisos correspondientes para que se inicien la actividad, ARCON, Senagua y el medio ambiente. Y una vez cumplido con todos los requisitos, tienen que llegar a la municipalidad para pedir el uso del suelo, siempre y cuando cumplan con todo. Entonces, ese es lo que a nosotros nos compete. Por eso autorizaron el uso del suelo en esta zona. Se autorizó en el 2015, pero una autorización provisional, hasta que ellos, viendo que vayan cumpliendo con lo que estuvo planificado, con los documentos que presentaron. El concejal Manuel Sandoval se muestra crítico ante lo que sucede. Acusa al alcalde de tener compromisos que lo vinculan ante esta actividad que ha causado divisiones entre los habitantes. El uso de suelo es un tema que está en la Constitución, que nosotros controlamos y regulamos. Es decir, el alcalde, solamente con decirles aquí el uso de suelo no es para lavar oro ni aluviales, punto. No hay nada. Y eso no pasó. Eso no pasó porque él les dio luz verde a cambio de que ya les dije. Les dieron una obra pequeñita por ahí y él fue complacido con la gente que estuvo con él inmersa en la campaña. Pero el alcalde dice que él dio la autorización para el uso de suelo porque el ARCON había autorizado la explotación minera, tenían los permisos del Ministerio de Ambiente, tenían permisos de Senagua, había todo esta regulación. Licenciado, que el alcalde me enjuicie a mí. El ARCON, el MAE, le dio a una sociedad minera por arriba, por la zona de Miradoro, todos los permisos, lo que usted acaba de decir. Pero el municipio no le ha entregado una sola raya de uso de suelo para que ellos hagan minería y ellos no pueden hacerlo. Pero acá, él fue el que autorizó todo eso, dio luz verde y solo es una mentira de que el ministerio dio todo y por eso yo solo me toca darles que hagan. No, es una mentira. El uso de suelo es una facultad exclusivamente de los municipios.
¿Hay acuerdos que se hicieron o no se hicieron acuerdos entre concesiones mineras? Acuerdos con la municipalidad solamente no hubo. El acuerdo hubo con los barrios que están aledaños. No directamente con el GAD. No. Fuimos testigos de lo que ofrecieron y de lo que cumplieron también. ¿Qué tipos de acuerdos? Tipos de cooperación en construcción de algún tipo de obra, pero resulta que ellos son los que tendrán que informar, los dirigentes. Conozco de que se inauguraron 2 canchas que ofrecieron la empresa, pero una vez que, fue en el 2015, una vez que no cumplieron con la parte ambiental que nos compete a nosotros, incluso ya el pedido de la población, de alguna parte de la población, no de todos también, de que estaban causando algún problema, entonces tomamos la decisión de no renovar estos permisos de uso del suelo que fueron profesionales y ahora actualmente él no lo tiene. ¿¿Desde cuándo no están operando de acuerdo a lo que usted tiene conocimiento? No conozco exactamente desde cuándo están operando, pero sé que están parados porque por el informe que nosotros hemos hecho llegar a las autoridades competentes, que es el MAE, Arcón y Senagua. Tienen los informes de nuestros técnicos de que no están cumpliendo y que no han cumplido y que no tienen el permiso de uso del suelo y que tienen que ser clausurados todos estos trabajos que vienen realizando. El alcalde dice no tener acuerdos con empresas mineras. Sin embargo, la cubierta metálica de esta cancha tiene un letrero que evidencia la participación del GAD municipal en los acuerdos entre quienes rodean a la actividad minera. Un anuncio que es tomado por la ciudadanía como si fueran obras del cabildo, pero que se hicieron con recursos productos de la explotación minera. ¿Cómo lo sustentan estos documentos que fueron entregados a Visión 360? A pesar de que se dispone que el Estado no comprometerá en convenios que socaven la conservación, biodiversidad, salud humana y los derechos de la naturaleza. En la Agencia de Regulación y Control Minero ven con preocupación lo que está pasando en el cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de Azuay. Lo que observamos es un levantamiento, un movimiento de las terrazas aluviales de manera desordenada y observamos mucho sedimento en el río. Eso definitivamente ellos tienen que subsanar. Hay una manera técnica, inclusive en el plan de operación que recibimos para el otorgamiento del título minero, consta cómo ellos deben de trabajar. Es simplemente que ellos deben seguir el plan que nos presentaron. Para Arcón, los trabajos de minería en esa parte de la ciudad podrían volver a autorizarse si corrigen los errores técnicos que se han cometido. Y así lo explican. A partir del 2010 volvieron a tener vigencia todos los títulos mineros en el Ecuador y fueron otorgados para 25 años. Legalmente ellos tienen un título minero. Aunque realizaron una operación antitécnica, legalmente tienen el título minero por 25 años. Si subsanan todas las observaciones técnicas de Arcón, pueden seguir operando. Pero este no es el único sector donde existen empresas mineras que están siendo señaladas por la población. Informes del Ministerio de Ambiente explican que al menos 3 ríos de Ponce Enríquez estarían contaminados con metales pesados producto de la minería. Quédese con nosotros porque en la segunda parte de esta investigación le contaremos qué está sucediendo entre el alcalde, una empresa minera y los propietarios de un terreno que ha causado conflictos entre pobladores. Estamos pidiendo justicia por terrenos invadidos por personas extranjeras. A tan solo 10 minutos del centro de Ponce Enríquez, en Azuay, llegamos al sector conocido como La López. Una zona rural llena de plantaciones agrícolas. Un sector que hoy se encuentra menoscabado. Porque el río principal que los abastece de agua, el río 7, estaría contaminado producto de las labores mineras de acuerdo al Ministerio de Ambiente. Y aunque intentamos durante varias semanas conseguir una versión de esta entidad, hasta el cierre de este reportaje no recibimos una contestación sobre nuestro pedido. Sin embargo, nuestras cámaras evidencian la presencia de tuberías que descargan aguas que confirman la versión de los vecinos del sector. Ellos aseguran que esto es producto de los trabajos de una empresa minera que se encuentra a pocos metros de donde estamos ubicados.
Aquí han hecho unas relaveras para material que traen de las minerías, la procesan aquí, la lavan y para obtener oro. Para obtener oro y ese residuo lo mandan al río. Entonces los ríos están contaminados. Jorge Luis Guamán denuncia frontalmente la contaminación del río. Lo hace porque la tubería que asoma a la orilla de este margen atraviesa un terreno propiedad de su familia. Para el paso de este pequeño acueducto pidieron autorización, dicen ellos, pero mediante mentiras. Y lo que sucedió después, según la esposa de Jorge Luis, fue un atropello en el que hoy vinculan al alcalde de este cantón. La razón es que el señor alcalde, que es la primera autoridad del cantón La Ponce, es socio de la empresa que hicieron todo esto. Trajeron maquinarias, quemaron las plantas y no preguntaron de quién son esas plantas, quién vive aquí. No pensaron en nada, sino que simplemente en botar las cosas. ¿Por qué? Por la fiebre del oro, que ellos tienen unas plantas a la entrada de la López, y para ellos evacuar todo lo que muelen ahí, formaron las relaveras donde usted las ve ahorita. Y ¿Dentro de sus terrenos? Dentro de mis terrenos, propiedad privada de hace 60 años. Los abogados de la familia Guamán han llevado el caso hasta instancias legales. Afirman que la empresa minera, asumiendo que estos terrenos no tenían dueños, invadieron con la intención de ampliar sus operaciones. Se ha realizado o se ha intentado realizar una titularización de un bien supuestamente mostrenco, un bien que pertenece a los señores Guamán desde el año de 1905. ¿Por qué quieren establecer esto? Al parecer tienen planeado o realizar un proyecto, un grande proyecto minero dentro de esta localidad, ¿no? Para los denunciantes, el poder político detrás de esta empresa dio privilegios. Uno de ellos, dicen, es haber declarado este terreno como mostrenco. En derecho, esta figura cataloga a todo bien, mueble o inmueble carente de propiedad. Es decir, sin dueño. En este caso, la titular de la empresa aduce ante el municipio que el terreno no tiene propietarios y lo reclama como suyo por ocupación. Un procedimiento que, según los abogados, inicialmente tuvo el respaldo administrativo. Que se han logrado 3 informes de parte de funcionarios de alta jerarquía en el GAD municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez, los cuales dan la viabilidad a esta señora Mónica Martínez, quien es gerente general de la empresa Eymen Corporation S.A., para que pueda adquirir el bien por un bien mostrenco, es un bien vacante, un bien carente de dueño. Y eso no ha sucedido aquí. No ha sucedido. Efectivamente, ellos no están en posesión. Ahí se ha cometido otro delito, un delito de perjurio. Se ha mentido a la autoridad, se ha mentido a la justicia, afirmando de que han estado 5 años en posesión, lo cual es mentira, que hay testigos que van a referir eso y oportunamente será demostrado en fiscalía. En nuestras manos dejan la documentación respectiva que demostraría el título de propiedad a favor de la familia Guamán. Y ante la versión de varios testigos, buscamos a la representante de la empresa minera que habría ocupado arbitrariamente estas tierras. Tras varios intentos, no conseguimos obtener una versión sobre una denuncia que involucra al propio alcalde del cantón. No, estuvo recién aquí, pero se fue. ¿Cómo hago para localizarla? ¿Dónde la puedo encontrar? La planta. Resulta que el alcalde, quien es, ¿no es cierto?, la máxima autoridad del cantón Camilo Ponce Enríquez, y teniendo la obligación de hacer que cese esta vulneración de derechos, al contrario, ha mantenido una actitud pasiva, obviamente porque le conviene a sus intereses. Él es socio, cabe recalcar, él es socio de la empresa Eymen Corporation S.A. Básicamente se beneficia del lucro que obtenga dicha empresa, obviamente por ser accionista de la misma. En el Palacio Municipal, el alcalde no niega su participación como accionista de la empresa Eymen Corporation. Información que consta en la Superintendencia de Compañías y que comprueba acciones a nombre de Manuel Espinosa Barzallo en dicha empresa minera. Una socia de la empresa es la que yo creo que ha hecho la gestión, ha buscado legalizar un terreno. Bueno, habrá que preguntarle a ella, pero a mí yo respondo a mis actos, a mis hechos. Y dentro de lo administrativo, ¿cómo está ese proceso? Porque el municipio, y al ser usted la máxima autoridad, está relacionado en lo que ella solicita. Bueno, pues al identificar que había personas de que no estaban de acuerdo, nosotros lo que hicimos es archivar, porque es una decisión que no solamente lo toma el alcalde, no es algo que el jurídico, sino también de los concejales que conocen, y ellos resuelven y dan paso para que se determine y se dé paso a la legalización de
Al estar archivado, ¿qué significa? De que ya no va a haber ningún proceso aquí dentro Ya no de depende instrucción. del municipio. Depende ya de un juez quien determinará a quién le da la razón. Por tanto, usted ya no tiene relación ninguna. Sí, yo creo que el tema mío no tiene nada que ver con el tema de una socia, que él podrá responder sus actos de acuerdo a la ley. Si el alcalde es socio en la compañía Amen Corporation, que queda a 1000 metros más abajo y más arriba quieren expropiar un terreno, sí, a la viva, de manera que ahí quieren hacer una poza de oxidación, de tratamiento para poner las aguas que salen de esa empresa, ahí entra el conflicto de intereses pues, del alcalde. Pero el alcalde dice que esta es una gestión que en lo particular hizo la señora Martínez. Obviamente sí, pero él es socio donde es la compañía. Y donde quieren expropiar la señora Mónica Martínez solita es para poner los materiales, los residuos que vienen de la compañía donde él es socio. Entonces entra el conflicto de intereses. Somos gente de pueblo, gente trabajadora, honrada. Hoy la disputa se encuentra dentro de un litigio judicial ante un juez, que será quien deberá resolver la pertenencia del terreno. Pero como vimos en la primera parte de esta investigación, más allá de las disputas legales y la suspensión de concesiones mineras, el perjuicio a la naturaleza en medio de lugares poblados deja ríos contaminados e indignación. Pero sobre todo daños irreversibles. Este tipo de minería ha afectado a las construcciones, hay casas que son cuarteadas, hay cerramientos que están socavados y ha afectado a la salud de la población. Yo creo que el daño más grave son las excavaciones tan grandes, el hecho de utilizar el río que pasa por la ciudad de Ponce Enríquez, el hecho de tener que capturar cerrando o poniendo piedras, como ustedes han podido observar, para después el agua que logran entrar a estas excavaciones, las expulsan en las noches. ¿Qué es lo que están pidiendo ahora? Remediación. ¿Qué tipo de remediación? Creo que tienen que volver a cerrar todas esas excavaciones, tienen que dejar al río tal cual estaba. Una remediación que ven lejana, que saben que no llegará pronto y en la que no confían, porque aseguran que estas empresas volverán a operar, como ya ha sucedido desde que iniciaron las operaciones mineras hace 3 años. Ellos arreglen aquí los papeles y sigan trabajando. Es decir, que esto ya ha pasado. Han suspendido temporalmente y luego han vuelto a operar y nuevamente han hecho operativos. En noviembre del año 2017 vino un abogado de Arcón al área minera Martita, que estuvo en trámite, pero sin embargo se estuvieron ya lavando ahí los aluviales. Y vino de Arcón por protestas de la comunidad, vino y clausuró. Puso 10 sellos a 6 retroexcavadoras y 4 zarandas. Pero como los jóvenes de Arcón, los técnicos o los abogados nunca dejan constancia de un acta con números de placas, con números de motores, después los dueños de las maquinarias retiraron los sellos y continuaron trabajando, se lavaron el río desde la altura del botadero de basura hasta el barrio 7 de abril. Durante nuestra entrevista con el alcalde Espinosa se ha asegurado que no volverán a permitir el uso de suelo a las empresas mineras que irresponsablemente actuaron en esta parte del país. Pero que sobre todo exigirán remediación inmediata. En el cantón Azuayo, que separa las provincias de Guayas y El Oro, operan en total 136 concesiones mineras de acuerdo a Arcom. Es innegable que la minería es parte del desarrollo de Camilo Ponce Enríquez. Sus habitantes no piden que desaparezca. Exigen controles que garanticen la vida de futuras generaciones, sin tener que sucumbir a una realidad que hoy pinta de gris el paisaje de sus tierras. El clamor de su gente es detener la irresponsabilidad en las actividades mineras, para no rifar la vida de las montañas por las que son rodeados, ni los ríos que pasan por el corazón de su pueblo. El mundo lo conoce como el pintor de la luz, porque en sus obras no hay espacio para imágenes lúgubres o escenas trágicas. Olmedo Quimbita siempre supo que nació para pintar, aunque probablemente la primera vez que tomó un pincel no imaginó que expondría en más de 20 países, que su obra sumaría más de 2000 cuadros y que se convertiría en uno de los representantes más importantes del arte plástico ecuatoriano.
El maestro Quimbita conversó con María Cecilia Largacha y un equipo de Visión 360, describiendo su particular forma de ver el mundo a través de un pincel. Cuando pensamos en comunicar lo que sentimos, la mayoría buscamos las palabras. Damos voz a los pensamientos para transmitir con claridad lo que queremos decir. Pero hay quienes nacieron con el don de comunicarse de forma diferente. Yo siempre he pintado sentimientos. Yo ahora saco una conclusión y digo, y bueno, ¿qué tal si no sería artista? ¿Qué pasaría? Todas esas ideas que he plasmado, como hay como unas 2000 obras en el mundo, ¿dónde estarían eso? Entonces, Quimbita ha sido un caos, porque ¿dónde abarca todas esas cosas? Y gracias al arte que he podido desplayarme todo en las telas, ¿no? Olmedo Quimbita es un hombre menudo, de hablar pausado y de conceptos claros. No es de esos que aparecen en los medios a cada rato, pero su nombre es conocido entre las galerías y los coleccionistas de arte del mundo entero. Y no es una exageración. Ni siquiera él puede decir con certeza el número de países en los que ha expuesto. Y más o menos como 25 a 30 países más o menos del mundo. Y menos saber el destino exacto de esas más de 2000 obras que ha pintado en estos 30 años. Aunque claro, tiene una idea. Están en todo el mundo están esas obras. Gran parte de la obra, gracias a la apertura de Guayaquil, está en colecciones privadas. Y qué bueno ese legado que esté en Guayaquil. La mayor cantidad de obras en el Ecuador, al menos, está en Guayaquil, hasta la contabilidad que tengo. Olmedo Quimbita siempre supo que quería pintar. Desde que era un niño en Cotopaxi, desde que pudo coger con sus manos un pincel, siempre supo que era eso lo que quería hacer. Pero en el Ecuador de mediados del siglo pasado, decirle a la familia que quería dedicarse al arte no era precisamente fácil. Mi hijo va a ser artista y bueno, ¿de qué va a vivir? Una serie de cosas que posiblemente nosotros en nuestro medio, hablemos de Ecuador, no estamos tan preparados. Pero de pronto, si estaríamos hablando en Europa, sería otro cantar, ¿no? Entonces, en el caso mío fue diferente, porque las cosas... Obviamente hubieron mi familia que no estaban de acuerdo de lo que estaba haciendo yo, ¿no? Eso pasó. Pero las cosas en el caso mío fueron dándose, y lo que yo fui es adaptándome a lo que iba pasando. Tal vez porque siempre tuvo talento. Tal vez porque se preocupó de cultivarlo, este pintor no cuenta las historias conocidas de dificultad en los inicios o de tener que dedicarse a otra cosa, mientras que el arte rendía frutos. En su caso fue todo lo contrario. Dice que claro, que al principio estaba asustado. 3 décadas atrás, él tenía que probarse a sí mismo que su trabajo era de calidad. A partir del momento de decidir, bueno, voy a enfrentarme a la tela, solo. Y empecé a desperdiciar una tela, 2 telas, me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana investigando, creando, me salía mal, volvía. Hasta que al final algo salió. Y una vez que él mismo estuvo convencido, no fue difícil convencer al resto. Se lanzó a la aventura. Se fue a Venezuela, mostró su obra y las galerías se interesaron casi de inmediato. Una vez vendido el primer cuadro, no paró nunca. Y él cree que ese inicio casi perfecto fue, paradójicamente, el efecto de pintar cuadros sin pensar en venderlos. Por eso decía que hace un momento de que yo siempre he pintado sentimientos.
Entonces, ¿qué pasaba? De que este sentimiento que dejé acá transmitía a los directores de museos, a coleccionistas. Entonces no se me hizo difícil. Ahora, sería grave si hubiese estado pensando en que yo voy a pintar esta obra para vender. Entonces no hubiese llegado ni a la esquina, porque nunca iba a transmitir lo que yo estaba sintiendo acá. Si, como él dice, pinta sentimientos, está claro que hay que mirar sus cuadros para conocerlo más. Siempre se ha inclinado por el estilo figurativo, aquel que deja ver las formas, identificar las figuras, aunque éstas no sean un retrato exacto del original. Y sí, aún con el hilo conductor de un mismo estilo, la obra refleja a lo largo del tiempo los cambios que el pintor ha ido experimentando internamente. Si uno mira, por ejemplo, los cuadros pintados hace 3 décadas, verá otros colores, otras texturas que los diferencian claramente de los que crea hoy. Tuve la suerte de haber nacido en una provincia andina como la provincia del Cotopaxi. En la época que estaba hacía mucho frío, los tonos eran fríos, los cielos bien azulados, eran unos violáceos, unos colores muy de la sierra. Cuando yo me tocó vivir ya en los países del Caribe, entonces era una ventana abierta. Ese choque me motivó a investigar por larga temporada la luz caribeña. Y quedó enamorado de esa luz, tanto que decidió que sería al pie del mar donde crearía sus obras. Después de viajar tanto, de vivir en tantos países, sintió que Ecuador le hacía falta. Así que decidió buscar un sitio con mar y en Ecuador. Se instaló en Olón, en la península de Santa Elena. Y ahí pasa sus días haciendo lo que está seguro que nunca va a dejar de hacer. En la mañanita me despierto, es a crear, a pintar. Estoy en mi taller, estoy creando. Este es el proceso como nace una obra. Entonces, esto en realidad no está en ningún lado, yo tengo que extraerlo, ¿no? Mire, acá hay otro bosquejo. Esta es ya otra obra, por ejemplo. Una vez que tengo esto me va a servir como idea, ¿no? Entonces lo que hago es empiezo a bosquejar acá. Si estuviera el pincel acá, bosquejo. Aquí como ya tengo la estructura, ya fue bajado, que digamos, del mundo imaginativo, ya la estructura está ahí, empiezo el proceso a trabajar. El maestro que invita ha convertido su casa en Olón en un hotel, y recorrerlo es encontrarse en cada esquina con una obra de arte. Es una especie de galería privada pero abierta a quien quiera verla. Y mirando estos cuadros me doy cuenta de que lo que el maestro plasma es siempre una escena cotidiana, pero nunca triste, nunca lúgubre. Él lo ratifica y reitera lo que ya nos ha dicho antes. Lo que pinta es lo que lleva en el corazón. Yo, por ejemplo, no he podido pintar un cuadro de tragedia, o sea, no me siento identificado. La parte más emocionante que he sentido es la bondad del hombre, la esencia, lo sublime, lo maravilloso del ser humano. Y eso es lo que he transmitido durante todos estos años en mi pintura, ¿no? ¿Y eso se ha sido constante? Permanente. Las 3 décadas. Permanente. Alguien me dijo, oiga, maestro, ¿usted no tuvo sufrimiento? Digo, claro, yo soy un ser humano que he sufrido, pero de alguna manera debió haber quedado en una de las telas de esa parte sensitiva. Pero siempre ha sido enfocado a lo positivo, ¿no? Mi obra. Y aunque vive feliz junto al mar, dice que necesita equilibrio. Y que a veces debe adentrarse en el caos de una ciudad grande. Por eso tiene también una especie de réplica de su estudio en pleno centro de Guayaquil. La verdad es que no importa dónde esté, la inspiración siempre lo alcanza. El artista debe adaptarse a todos los medios. Eso me ha tocado cuando he vivido en Nueva York, en los rascacielos. Me he adaptado allá cuando he vivido en París, en Moscú. Es lo mismo. Y Guayaquil también ya viene siendo una metrópoli grande, donde pues, es una gran ciudad. Y uno realmente tiene que acostumbrarse. ¿Por qué? Porque es el medio, ¿no? Y realmente la creatividad está acá. Y Guayaquil le devuelve el cariño. Hace poco fue homenajeado por las autoridades de la ciudad, aunque en realidad este es apenas uno de los homenajes que ha recibido como parte del reconocimiento por sus 3 décadas de entrega al arte. Agradece cada galardón, pero recuerda que él no es el único, que este país tiene grandes pintores de los cuales sentirse orgulloso. De regreso junto a su mar, dice que solo es cuestión de que los ecuatorianos queramos darnos cuenta.
¿dónde podemos rescatar y ver la calidez, la maravillosidad que ha dejado ese legado tan grande? Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, en Quito, en la Casa de Cultura, en los museos, están ahí presentes toda una gama de grandes artistas, independientemente que si fueron famosos en su época o fueron desconocidos, pero ahí están. Entonces lo que nos falta es introducirnos más a ese mundo y mirar. Entonces ahí diríamos, no, de verdad que Ecuador es tan rico en talentos. Le pregunto si algún día decidirá tomarse unas largas vacaciones y alejarse de la pintura. Y responde con un tajante, jamás. Que si no pinta no encuentra la forma de expresarse y que seguirá haciéndolo sin pensar en el éxito, en las exposiciones o en el reconocimiento. Su plan es seguir levantándose cada mañana y continuar con su rutina. Buscar la inspiración, bosquejarla en un papel y empezar a crear. El equipo de Visión 360 continúa en sus labores de investigación para llevarles a ustedes un periodismo de alta calidad. ¿Quiere saber en qué nuevos temas estamos trabajando? Aquí, un adelanto. A partir de hoy, 264 empresas del Grupo Isaías y que fueron incautadas por la AGD son de propiedad del Estado ecuatoriano. Hemos tomado una decisión fundamental para la historia de este país. La incautación de Servientrega fue pacífica. ¿Quién va a incautar esta empresa? El gerente de la AGD, acompañado de un grupo de policías, oficializó la medida. El turno de incautación fue para la distribuidora de combustible, Tripetrol, que según la Agencia de Garantías de Depósitos pertenece al ex banquero Alejandro Peñafiel. Ya se están vendiendo esas empresas. 8.552. Hasta la actualidad hemos subastado 331 inmuebles de la banca cerrada. Hemos encontrado una nefasta administración. TC y Gama presentan pérdidas por 23 millones de dólares. Si el tema era incautar para vender y con esa venta pagar a los depositantes, evidentemente eso no ha sucedido. Que las incautaciones no han servido para un carajo. El zapateo es una forma de agradecer a la tierra por los cultivos, por los frutos que otorga. Por eso bailan y están alegres. Quizás muchos no lo sepan con certeza, pero algo los motiva a zapatear. Saben que durante cada fiesta del sol deben tomar la plaza de Cotacachi para gritar con altivez que son los pueblos originarios de Cotacachi y que esas tierras les pertenecen. Los sombreros son más bien como un símbolo para la pelea que se crearon, más bien para la defensa, ¿no? En el pasado, las rivalidades entre indígenas provocaron combates feroces. La policía procuró separar a los combatientes, pero sin éxito. ¿Hacia dónde van? A Cotacachi, al parque. ¿Para qué? A demostrar lo que es el Inti Raymi. ¿Y te van a encontrar de pronto con otras comunidades? No, no estamos deseando eso. Ya no más violencia, ya no más peleas. Acompáñenos a conocer una tradición ancestral y única. Una historia que revela la personalidad más profunda de las comunidades indígenas de la Sierra Norte ecuatoriana. Que nos digan qué van a hacer con esos libros. Hay estos camiones llenos de libros.
Ahorita estamos viendo, no nos puede decir. Estén abriendo esta no. puerta, por favor, que yo no tengo bodegas de libros. Ahí está. Nosotros como Ministerio de Educación estamos completamente indignados de esta acción. Efectivamente son textos escolares y la falla más grave es que también se enviaron al reciclaje. Y sentir una impotencia tan grande, el saber que ellos tienen tanto material guardado, embodegado, cuando nosotros los estudiantes necesitábamos. Esta terrible decisión y por esta terrible negligencia lo consideramos como un acto de corrupción. Gracias por acompañarnos cada domingo. Gracias por creer en un periodismo serio e independiente. Con su sintonía en Visión 360 ratificamos por 5º año consecutivo nuestro compromiso con la verdad, porque siempre hay más historias que contar, más periodismo por hacer. Un abrazo. Seguimos adelante.